no os acordéis de las cosas pasadas. ¿Sí? Vamos a tener aquí una enseñanza de exhortación que Dios hace principalmente a la nación de Israel, pero eso nos sirve de ejemplo para nosotros también, poner, como se dice, en práctica lo que Él nos está diciendo. Todos nosotros tenemos, incluyéndome, problemas con el pasado, ¿sí? Estamos arrastrando cosas que han pasado y que no nos dejan ser libres totalmente, no nos dejan vivir una vida cristiana victoriosa. Yo creo que eso a muchos nos está afectando y Dios quiere que borremos en sí de nuestra mente todos esos malos pensamientos, malos recuerdos que al momento de traerlos a nuestra mente nos hacen daño. Así que vamos a empezar y vamos a, como introducción, a decir unas cuantas verdades. En solo un espacio de unas horas, familias son destruidas debido a algún accidente automovilístico. Madres y padres pierden a sus hijos. Peleas familiares causan separaciones y todas otras desgracias que el ser humano puede vivir. Pero estos tipos de incidentes no se limitan a solo el mundo, a solo el que no conoce a Dios, sino que también afectan a muchos creyentes. Ahora debemos preguntarnos, ¿cómo es posible que personas que conocen la verdad caigan en esta trampa del enemigo? ¿Se recuerdan de lo que les sucedió hace muchos años? Y eso afecta a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Vamos a tomar un ejemplo y vamos a recordar lo que sucedió con la mujer de Lot. Quizás ustedes conocen la historia relatada en los primeros libros de la Santa Biblia, el libro de Génesis. La mujer de Lot, ¿y por qué le sucedió lo que está revelado en la palabra? La mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal porque no pudo dejar de mirar hacia atrás. Aunque se movía hacia adelante, se detuvo en la llanura para contemplar su pasado. Y esta es exactamente la razón por la que tantos cristianos caen enredados en las trampas del enemigo. A pesar de que una vez que llegamos a Cristo somos nuevas criaturas, como lo dice la palabra, muchos continúan viviendo en el pasado. Y cuando hacemos esto, nosotros mismos nos hacemos esclavos del mundo. Y ser esclavo del mundo solo nos conducirá a la vida de la que Cristo nos sacó, nos purificó. ¿Cuántos desean regresar a su antigua vida? Y la respuesta lógica sería que nadie quiere regresar a su antigua vida. Pero desdichadamente, en muchas ocasiones podemos caer enredados en las trampas, casi inconscientemente, ¿no es cierto? Y perdemos el gozo y la paz que sentíamos alguna vez. Pronto es reemplazada esa paz, ¿no es cierto? Esa alegría, ese gozo que Dios nos da por el sufrimiento, por la tristeza, por el dolor. Vamos a ir al libro de Isaías, al capítulo 43, y vamos a leer los versos del 18 al 19. Vamos a leer 18 y 19 para poder sustentar lo que Dios nos pide en la palabra. Dice la palabra del Señor: no os acordéis
de las cosas pasadas. Miren, tomemos bien en cuenta lo que Dios, por medio del profeta Isaías, le dice a la nación de Israel, ¿sí? Y recuerden que nosotros somos el Israel adoptado, ¿no es cierto? Nosotros somos, ¿no es cierto?, los hijos adoptados de Dios. Y aquí esa palabra es para nosotros también. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Miren lo hermoso, hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Qué hermosa promesa que Dios nos da. Ahí dice, Señor, otra vez, si tú te olvidas de ese pasado, si tú quieres caminar una nueva vida, pronto, dice el Señor, saldrá la luz y otra vez abriré yo el camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías vivió durante el tiempo que el pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos, ¿sí? Israel era el reino del norte y Judá era el reino del sur. Para los que hemos estudiado la palabra, ¿no es cierto? Recordamos esa gran verdad que nos relata la Biblia. Lo que estaba sucediendo en ese entonces es que el reino del norte había pecado grandemente contra Dios y el reino del sur iba en la misma dirección. Cuando estudiamos lo que estaba aconteciendo con el pueblo de Dios en ese entonces, encontramos que ellos le habían dado las espaldas a Dios y estaban en pecado. Es por esa razón que Isaías le advierte al pueblo de Judá del juicio pendiente de Dios debido a la depravación moral, a la corrupción política, a la injusticia social y especialmente a la idolatría espiritual. Si usted relaciona con lo que pasa en la actualidad, podemos ver una similitud de lo que hoy acontece y lo que acontecía en aquel entonces. Y eso es debido al pecado, ¿no es cierto? Isaías profetizó que Dios les entregaría en las manos de Babilonia para que nuevamente fueran cautivos y hechos esclavos. Usted, si sigue leyendo la palabra de Dios, recuerde, ¿no es cierto? Recuerde que Israel fue tomado esclavo por Babilonia, ¿sí? Por el rey de Babilonia. Ahí estuvieron como esclavos, ahí vivieron y se cumplió la palabra profética de Isaías. Ahora la pregunta es, ¿por qué debemos estar conscientes de estos breves detalles históricos? La razón por la que debemos y tenemos que estar conscientes de estos breves detalles es porque ellos nos revelan lo que aparentemente muchos ignoran o desconocen. Estos breves detalles nos revelan que nuestras acciones o falta de ellas producen consecuencias. Así que, manteniendo esto en mente, procedamos con nuestro estudio sobre no os acordéis de las cosas pasadas, tomando como base el texto de Isaías 43, 18, 19. Ahora la historia bíblica nos enseña que el pueblo de Judá todavía tendría 100 años de dificultad antes de la caída de Israel y 70 años de exilio. Pero en estos versículos que estamos examinando, vemos que Dios a través de Isaías les brinda palabras de consolación. En esencia, Dios está llamando a este pueblo a un nuevo comienzo. Dios le llama al arrepentimiento. Miren ustedes nuestro mensaje, ¿no es cierto?, al mundo. Debe de ser un mensaje como el mensaje que dio Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿qué decía? Dice, arrepentíos y vuélvanse a Dios. Eso era el mensaje.
Y el mensaje de hoy para el mundo y para todos aquellos que quieren abrir su corazón a Dios es arrepentíos. Arrepentíos. Si no hay arrepentimiento genuino, no puede haber una verdadera conversión. La pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Acaso seremos llevados cautivos a Babilonia? Claro que no seremos llevados a Babilonia, ¿no es cierto? De ese entonces. Pero si no tenemos cuidado, ¿no es cierto? Si no estamos firmes en la fe, si podemos decir, olvidamos el consejo de Dios, terminaremos en la Babilonia de hoy. Ya que Babilonia, quiero que usted entienda, Babilonia es un símbolo de la rebeldía, de la idolatría y de la maldad del hombre. La pregunta sería, ¿cómo está viviendo el mundo? ¿Acaso nosotros decidiríamos volver a ese mundo cuando Dios nos ha dado libertad, cuando Dios nos ha perdonado? Dijo el apóstol Pablo, de la gracia habéis caído. Dijo el apóstol Pablo, cuidar la salvación con temor y temblor. O sea, es un acto nuestro, es una decisión para seguir al autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. La triste realidad es que existe un buen número de cristianos atrapados en la Babilonia de hoy. Personas que, a pesar de que son muy buenas, se encuentran atrapadas y esclavos de este mundo de maldad, debido a la falta de fuerza, de voluntad, de apatía y desánimo en la vida cristiana. Pero debemos saber que no es ahí donde Dios desea que habitemos. Dios desea iniciar algo nuevo en nuestra vida. En solo unos días cerraremos una etapa de nuestra vida y Dios nos llama a un nuevo comienzo. La pregunta es, ¿a cuánto les gustaría tener un nuevo comienzo? Yo sé que muchos en este momento pueden estar pasando por tribulaciones, por angustias, por cosas que quisieran dejar atrás. Pero la única fuente que nos puede ayudar a dejar atrás es Jesucristo. Jesucristo lo dice en su palabra. Dice, echen las cargas sobre mí y yo las alivianaré. Yo les ayudaré, porque mi Espíritu Santo es poderoso para vencer toda esclavitud, todo peso, toda cosa que nos puede distraer de la presencia de Dios. Lo primero que encontramos aquí es que nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis en memoria las cosas antiguas. Estas palabras son de suma importancia y la razón por la que estas palabras son de gran importancia es porque los poderes de las tinieblas con frecuencia usarán nuestro pasado para acusarnos y mantenernos esclavos de nuestra propia conciencia. Satanás y su ejército de demonios usarán nuestro pasado para tratar de detener que vivamos la vida que Dios desea que tengamos. La pregunta es, ¿qué vida desea Dios que tengamos? Y la respuesta a esta pregunta es fácilmente encontrada en Filipenses 4:4. ¿Qué dice Filipenses 4:4? Dice, regocijaos en el Señor. ¿Qué dice? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? Si leemos ahí, dice siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez le digo, regocijaos. Es decir, que si nosotros estamos siempre, ¿no es cierto?, en el Señor, entonces estaremos regocijándonos en Él. No podemos descuidarnos, porque eso implicaría un riesgo
¿no es cierto? Implicaría un daño que podemos nosotros tener. ¿Por qué? Porque estamos separándonos de Dios y de pronto haciendo las cosas que Dios no le agradan. Entonces, por eso dice, regocijaos en el Señor siempre. Dios nos quiere contentos, llenos de gozo y siempre en victoria. Dice, con Cristo soy más que vencedor. No con otro ser ni con una circunstancia diferente. Con Cristo soy más que vencedor. Pero nuestro adversario utiliza nuestro pasado para tratar de que esto no suceda. Nuestro adversario tratará de usar nuestro pasado para cegarnos a todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y lo que Dios hará por nosotros. Hay mucha gente que vive el pasado, ¿no es cierto? Y de pronto tiene un pasado que le acusa, que le condena. Tiene un pasado que su mente no quiere recordar, pero que, sin embargo, caemos en recordar lo malo que nos ha sucedido. Y eso nos entristece, nos desanima. Y muchas veces podemos recordar nuestro pasado con vergüenza. Todos de nosotros tenemos un pasado que de pronto no fue de mucho agrado. Uno más que otros, por supuesto. Ahora bien, me voy a detener aquí para hacer una breve aclaración, ¿sí? Con esto que les he dicho, ¿no es cierto? No estoy diciendo ni implica que debemos olvidarnos del lugar de donde Cristo nos sacó, donde Cristo nos limpió, donde Cristo nos purificó. De eso no estoy hablando. Es más, esto es algo que siempre debemos tener en mente y tenemos que testificar de ello. Esto es algo que queda bien reflejado, ¿no es cierto? Y Dios nos enseña. Ese pasado, ¿no es cierto?, que Dios nos sacó, es para recordar y darle gloria a Dios de a dónde nos sacó. No sé cuál haya sido su problema. Unos problemas más profundos que otros. Y que Dios nos sacó de ahí. Y que eso nos permite a nosotros darle gloria a Dios. Porque ese pasado ha quedado. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Estamos viviendo una vida diferente. No estamos viviendo una nueva religión, sino que estamos viviendo un nuevo estilo de vida conforme al consejo de Dios. Siempre les digo, y a todos los que les invito, yo les digo, yo no te voy a hablar de religión, porque Cristo no es religión. Cristo es salvación. Cristo es poder. Cristo es amor. Cristo es reconciliación. Tú le puedes poner todo lo maravilloso que es Cristo. Eso es una verdadera religión. Tú tienes que depositar tu fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, porque la palabra lo dice, ¿no es cierto? Que la única forma de obtener nuestra salvación, nuestra liberación, es por medio de la fe en Cristo Jesús. En el libro de Hechos, el capítulo 10, verso 40 al 43, dice lo siguiente. El libro de Hechos 10, 40 al 43 dice lo siguiente. Hablando de Jesucristo, para poner en el contexto, aquí cuando dice, a este levantó Dios al tercer día. ¿A quién? A Jesucristo. E hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que caminamos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Aquí está hablando, ¿no es cierto? Está hablando Lucas. Recuerden que Lucas es el que escribe este libro, ¿sí?
Lucas escribe el libro de Hechos, ¿no? Y él está dando testimonio de esa gran verdad. A este Dios lo levantó, dice, Dios al tercer día hizo, dice, levantó el tercer día, hablando de Jesús, ¿sí? En el verso 42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo. Este es un mandato para todos, no es para mí nomás, es para todo creyente. La predicación del evangelio. Si usted ama a su amigo, si usted ama a su familia, aunque como lo dice la palabra, dice no hay profeta en su propia casa, y es verdad, a veces se cumple eso hasta en nuestra familia. Mi familia, la familia es más difícil a veces uno predicarle, más fácil se hace predicarle al amigo. Sí, Jesús no se equivocó en esa parte, pero igual tenemos que hablarles mientras sea oportuno, mientras quieran escuchar. Hay que hablarles. Por eso aquí dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Si usted cree en Cristo, nosotros iremos ante el tribunal de Jesucristo cuando vayamos, partamos de aquí, de esta tierra. Y el 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas. Sí, los que están escritos aquí. Recuerden, solo por poner un ejemplo, Isaías habló del Mesías. Y dice a todos, todos han dado una revelación sobre Jesucristo en la Escritura. Que todos los que en Él creyeren, escúchelo bien, que todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. No vas a tener el perdón de pecados si tú no crees en Jesucristo. Tenemos que creer en Él. Tenemos que recibir ese regalo que Dios nos ha dado. ¿Por qué Dios nos dio ese regalo? ¿Por qué? Dice la palabra, porque Dios amó tanto al mundo. Y le voy a decir una gran verdad. Dios ama hasta el más vil delincuente. Lo ama, pero aborrece lo que él hace. Y por eso está separado de Dios. Pero lo ama. Es como la madre, yo digo, tiene ese amor y bueno, con ciertas excepciones. Pero hay a las madres, por más terrible que sea el hijo, por más malo que sea el hijo, lo ama con un amor incomprensible a veces. Que a veces el hijo hace barbaridades, pero lo sigue amando porque es su hijo. ¿Cuánto más no nos ama nuestro Dios? A pesar de lo que somos, a pesar de lo que hacemos, a pesar que le fallamos, a pesar de todo, Dios nos ama. Nunca va a dejar de amarnos el Señor. Pero si nuestra vida está llena de cosas que no le agradan, va a aborrecer lo que estamos haciendo. Y eso nos va a separar del Señor, aunque nos ame. Aunque nos ame. Así que tenemos que testificar de estas cosas para que la gloria, poder y misericordia de Dios sea reflejada en nuestra vida. Tenemos que testificar de dónde Dios nos sacó para glorificarlo a Él. Nunca tenemos que olvidar de dónde nos sacó. Y si usted de pronto se siente culpable por algo, pídale al Señor. Por medio de su Espíritu Santo hay que pedirle que Dios borre ese pensamiento que nos acusa, un pensamiento que nos hace creer que Dios no nos ha perdonado, cuando Dios ya nos perdonó. Si tú recibiste al Señor en tu corazón, te digo, Dios ya te perdonó. Tú tienes que olvidarte del acusador. Tú tienes que olvidarte del maligno que no quiere borrar de nuestra mente ese pecado pasado que todavía nos hace daño. Tenemos que olvidarlo. Dios nos hizo libres porque Él tiene el poder. Dios nos hizo libres porque Él permitió que viniera su Hijo para hacernos libres.
y salir de la esclavitud. Lo que no podemos permitirnos hacer es recordar cosas pasadas que nos influencien para desmotivarnos o que nos afecten de manera que ahora nos sentamos culpables. Esa vida que una vez nos conducía a las tinieblas, esa vida pecaminosa, esa vida que nos conducía lejos de Dios y que directamente nos conducía al infierno, no puede influenciar nuestro presente y no tiene lugar alguno en nuestro futuro, ya que si continuamos viviendo en el pasado, entonces nunca llegaremos a ser lo que Dios desea que seamos. Ese pueblo que Dios liberó después de más de 400 años de esclavitud de Egipto, ese pueblo que Dios guió de la tierra prometida y le entregó victoria tras victoria, ahora se habían rebelado en contra de él. Ellos vieron su poder, su majestad y su gloria. Vieron señales y prodigios, pero no obstante todo esto le faltaban y permitieron ser conducidos por el enemigo fuera de la voluntad de Dios y nuevamente a la esclavitud y al pecado. En otras palabras, el enemigo detuvo el progreso de ese pueblo con lo mismo que detuvo a sus antecesores en el desierto. Lo hizo con los demonios de apatía, de rebeldía y los demonios de desánimo. No podemos permitirle al enemigo que nos detenga. No podemos permitirle al enemigo que invada nuestra mente. Tenemos que renovar de la manera que pensamos. Tenemos que renovar esa manera como pensamos. Tenemos que concentrarnos en lo que Dios está haciendo en nuestra vida y mirar hacia el futuro y lo que Dios hará. Tenemos que hacer lo que dice el libro de Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. O sea, no estar de acuerdo con lo que el mundo hace, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, transformar. La única forma de transformar nuestra mente es llenándonos de la palabra de Dios, de su consejo. La única forma. ¿Para qué? Cuando tú te llenas, dice, te renuevas por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no es cierto? Vamos a comprobar cuál sea la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Jesús murió en la cruz por nosotros. Y una vez que lo aceptamos como nuestro Salvador y Señor, somos nuevas criaturas. Y eso lo revela en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, a ver, nosotros aquí, todos, la mayor parte decimos, nosotros estamos en Cristo, porque lo hemos aceptado en nuestro corazón. Nosotros estamos en Cristo, pero la palabra nos revela que si usted está en Cristo, ¿qué va a ser? Nueva criatura, un nuevo nacimiento. Lo que dijo Jesús. El que no naciere de agua y de espíritu no puede tener el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es lo que ustedes y yo también aprendo con ustedes. Y hay momentos en que Dios toca mi corazón. Porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar para ser nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, ya pasó, olvídese del pasado, olvídese del pecado que cometió de aquí a hace 5 o 10 años, olvídese de la vida pecaminosa que pasó. Si usted está en Cristo, en nueva criatura, las cosas viejas pasaron, hoy existe una nueva vida, una nueva oportunidad para nosotros. He aquí, dices, todas esas cosas son hechas nuevas. Dios las va a hacer nuevas si permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Hay que permitirle que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Hay que facilitar el trabajo del Espíritu Santo. En el libro de Gálatas, vamos a terminar con este texto. El libro de Gálatas 2:20 dice lo siguiente.
Gálatas 2:20. Mire lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el más grande de los apóstoles, que lo catalogamos, los que ya estamos, como se dice, cada día escudriñando la palabra, leyéndola, y nos quedamos que él es el gran apóstol. Y él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sí? Y ya no vivo yo. Ya no es mis pensamientos, lo que yo creo, lo que yo pienso, y pienso que por acá está bien, que por acá está mal. No. Dice aquí, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi querido hermano, no vamos nosotros a desconocer el gran amor que Dios nos tiene. La vida de un creyente es una vida de victoria. Aunque pasemos dificultades, aunque pasemos situaciones difíciles, tenemos un ayudador, tenemos alguien que nos puede levantar, que es la obra de nuestro Dios por medio del Espíritu Santo. Así que yo quiero animarme yo mismo y usted también animarlo para que nunca decaigamos de esta fe tan preciosa que Dios nos ha dado.